último momento. Perpetua. Habla el hombre que más conoce a Nair. Y estamos para seguir con este tema. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por haberte acercado. Gabriel Cartañá, ¿verdad? Sí, Psicólogo. Psicólogo. ¿Qué nos puede decir de todo esto, no? ¿Cuál es el paso a seguir y por qué podríamos considerar que usted es una de las personas que más conoce a Nair Galarza? Porque están equivocados. No soy una de las personas que más conocen a Nair Galarza. La conozco. ¿Tuviste la oportunidad de conocerla? Tuve la oportunidad de conocerla porque le hice una pericia psicológica en el contexto del delito al cual se le acusa. De ahí a conocerla, más que gente que la conoce toda la vida, hay mucha distancia. Hasta ahora, hasta esta mañana, lo que se debatía no era si Nair había matado o no a Fernando, porque eso no estaba en discusión, a partir de que ella admitió haberlo hecho, sino atenuantes y agravantes. Es decir, la defensa alegaba, como atenuante, que Nair mata en el contexto de ser víctima de una violencia de género y que además fue un accidente. La querella y la fiscalía lo que alega es que hubo dolo, que hubo intención y que se valió del vínculo, ¿no es cierto?, para poder cometer el crimen. Esta mañana el juzgado entendió que la querella y la fiscalía estaban de acuerdo. Por eso le dio la prisión perpetua. Son 35 años. Bien. Es el caso de la chica, por lo menos en la historia argentina, más joven, condenada a reclusión perpetua. Gabriel, Bien. A prisión perpetua. Sí, Gabriel. Trasca. una pregunta. Sí, Vos hiciste un informe con Sí. respecto a el estado psicológico de Nair. sí. ¿Sí? Ahora, ¿ese informe se hizo para la defensa, para utilizar la defensa en argumentos para poder bajar la pena o fue al expediente directamente? No. A ver, los informes periciales pueden ser muy bien, como vos planteás, de dos maneras. Por perito oficial, que está determinado por el juzgado, o peritos de parte, que pueden poner cada una de las partes. En este caso, ¿no es cierto?, yo preparo un informe que entrego, y soy contratado por la defensa de Nair, por los abogados de la defensa de Nair. Yo le entrego mi informe pericial, ellos tienen la potestad, luego de ver los resultados del informe, de incluirlo en el expediente o no. En este caso no lo incluyeron porque ellos entendían que lo que yo informaba en la pericia no acompañaba la estrategia de la defensa. Que querían utilizar ellos. No Ahora, le servía para su defensa. claro, vos, o sea que fuiste franco en el tema del análisis. Obviamente. de esta chica. Bien. ¿Vos podés hablar y explicar a ver qué viste en Nair? Ok, hasta esta mañana yo no podía hablar porque me embargaba el secreto profesional, porque era Ahora, una pericia con de el un fallo curso ya que podés estaba... hablar. Exactamente, porque estaba en curso. Y ¿Qué es eso- lo que no le gustó a la defensa que vos detectaste? No, me lo dijeron, que en el informe ellos querían, y está bien que me lo hayan pedido, si yo podía incluir que si habían elementos en los cuales parecían haber sido víctima de violencia de género. Yo decía que no había ningún elemento que indicara eso, entonces, porque la defensa sostenía a partir de eso. Claro, por eso la la presentaron a la psicóloga Paday, que reafirmó eso. Ponele que sí, tal cual. Igual esa pericia dista mucho de ser completa. ¿Por qué? Porque cuando vos realizás un psicodiagnóstico, y sobre todo un psicodiagnóstico judicial, lo que un profesional de salud mental dice, un psicólogo, lo que opina, ¿no es cierto?, lo tiene que validar por instrumentos científicos. Por eso, todo psicodiagnóstico debe ser acompañado de técnicas de test psicológicos. Un psicodiagnóstico básico tiene aproximadamente entre 5 y 7 test que se toman. Por lo que yo leí de la pericia, le tomaron 2 test nada más. El test de Milon y el test de persona bajo la lluvia. Exactamente. Es muy inconsistente solo con 2 test. ¿Qué son esos 2 test? Son ¿Nos 2 podés test. explicar? Y además otra cosa. La pericia yo la leí y la pericia dice que la profesional llega a determinadas conclusiones, por ejemplo,
que Nair era víctima de violencia de género producto del análisis de estos test. Lo que sí te puedo garantizar... ¿Podemos contar a la gente de qué se tratan estos test? Sí, ahí te digo. Lo que sí te puedo decir es que ninguno de estos dos test mide violencia de género. Entonces, llega a conclusiones con un test que no mide eso. Es como si yo te hiciera, para que la gente entienda, yo te hago un hisopado, ¿no es cierto?, para medir si tenés algún virus de gripe, pero no voy a decir con el hisopado que tenés diabetes, porque para eso tengo que hacerte extracción de sangre. Esto es lo mismo. El test de Millon es un test muy eficaz, muy efectivo, que generalmente se utiliza para psicodiagnósticos laborales. Entrevistas laborales. Entrevistas laborales. Psicofísicos, psicotécnicos. Exactamente, No para ver para- qué tan ordenadas las personas, qué ¿No tan para sistemática. detectar patologías? ¿Cómo? Para detectar patologías, ¿no? No, el Millon no, el test de Minnesota mide trastornos. El test de Millon yo lo he tomado en ámbitos judiciales porque tiene un indicador que está bueno. Y lo tomo solo por ese indicador. Mide lo que se llama la impresión positiva y la impresión negativa. ¿Qué es? ¿Qué tanto el sujeto miente para quedar mejor o peor de lo que está? Bueno, ¿de qué se tratan estos test? Dale. Digamos, para explicarle a la señora que está del otro A ver, lado. para que se entienda un poco. Si yo quiero medir, vamos a poner un ejemplo. Yo le tomo el test, por ponerlo solo como un ejemplo. ¿Viste? ¿Vos tenés el registro conducir? Sí. Bien, cuando hiciste el registro conducir, probablemente te hicieron hacer unos dibujitos. Un círculo con un cuadrado. Completar los dibujos. Exactamente, ese se llama el test de Bender, test gestáltico Bender. Hay un indicador que es, si vos, por ejemplo, cuando haces las figuras no las cerrás correctamente, no haces el cierre correcto, eso es un indicador de dificultad en las interrelaciones personales. Ahora, que te aparezca un indicador no te dice nada, porque tal vez no lo cerraste por error. Yo lo que tengo Digamos, que... no se puede generalizar. No se puede. Yo lo que tengo que ver es que ese indicador de dificultad en las relaciones interpersonales se da en muchos test, que se dan en contextos distintos. Entonces recién ahí puedo decir que tenés una dificultad en las relaciones interpersonales. Gabriel, vos estuviste en 2 oportunidades con Nair. Sí, señora. En la celda. En Una en la celda y en otra no. ¿Qué fue lo que viste en ese momento? No sé, que habrá durado 1 o 2 2 horas horas. y pico cada Bueno, uno. ¿qué fue lo que pudiste detectar de Nair? Una chica con serios problemas para conectarse con las emociones, eso se llama alexitimia, ¿Cómo identificaste eso? porque no hay un contacto emocional con lo que va relatando. Va relatando y va contando cosas que deberían tener un bagaje emocional y lo cuenta como quien... A ver, si yo te cuento, ¿no es cierto? Si yo en este momento, para que se entienda, torpemente tiro la copa y la copa se rompe y después alguien me pregunta, ¿qué pasó? No, nada, que estaba ahí y rompí una copa. Listo. No hay un componente emocional, pues yo no tengo ningún afecto sobre la copa, ¿verdad? Ahora, si esta copa está en mi familia hace 7 generaciones y yo tengo mucho afecto puesto en la copa, lo que se espera es que la rotura de la copa yo lo cuente emocionado. Si lo cuento frío... O un quiebre, al menos. Un en la quiebre voz. emocional, alguna emoción de algo. Cuando yo lo que noto es una plancha emocional frente a todo lo que estoy contando, lo que me estoy dando cuenta, el que está evaluando, lo que se está dando cuenta es de que hay indicadores de alexitimia, Y ahora ella al que- margen de los test que también lo indicaron. Una de las claves también tiene que ver con la relación entre Nair y Fernando. Sí. ¿Qué contaba ella de Fernando? Más que contar de Fernando, mi interés no se centraba en Fernando, sino en el vínculo que establecieron ellos. Exacto. Y ellos tenían un vínculo, desde los 15 años, tenían un vínculo muy disfuncional, muy patológico. Ellos jugaban a lo que se llama el triángulo dramático, donde alternan entre víctima, victimario y salvador. El tema es que estos vínculos, estos roles, no son roles establecidos y fijos. Es decir, ella establecía el plan, en determinado momento era víctima, pero inmediatamente después pasaba a ser victimaria y después salvadora. Entonces es un juego. En Francia se dice folie à deux, locura a dos. Bien. Frasca, vos querías preguntar algo. Sí, si viste en algún momento intolerancia a la frustración, que es Sí, una de mucha. las características que hablan de la pericia oficial. Sí, más que intolerancia a la frustración, lo que vi más que intolerancia a la frustración es dificultad para la postergación del placer. Esto es la capacidad de espera. ¿No es cierto? El que tiene esta dificultad lo que necesita es satisfacer su deseo inmediatamente y no puede postergarlo. Y también habla de ausencia de estrés traumático.
Es decir, con respecto al hecho, ¿no? Con respecto al hecho. No le Sí. importó nada, se fue a la casa, se fue a dormir y después se enteró. Sí, eso es cierto, eso es correcto. Pero que tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con el no contacto emocional con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si vos no te conectás emocionalmente por una dificultad, por una discapacidad, por lo que sea, emocionalmente con lo que está pasando, obviamente no te va a generar estrés. Porque el estrés es la respuesta emocional frente a lo que te pasa. O sea, para mostrar, Nahir actuó con frialdad. Con lo que respecta a la condena... Nahir actúa con frialdad siempre, porque Nahir no puede conectarse con las emociones. Tiene una dificultad para conectarse con las emociones. ¿Usted en las dos oportunidades que la vio en la cárcel y después fuera de la cárcel? No, ¿la fuera vio? nunca. Yo la vi las 2 veces. Yo la corregí a ella, una en la celda Sí. y el segundo encuentro fue ahí mismo, en la cárcel, pero yo pedí otro lugar porque yo tenía que tomarle test y en la celda el lugar para que ella escribiera y dibujara era un lugar de concreto donde no se permitía. ¿Y los resultados del test? ¿Qué advierte? Apenas obtiene usted los resultados. ¿Qué es lo que advierte de la personalidad, de las características que hacen a Nahir Galarza? Bien, que Nahir tiene una seria dificultad para conectarse con las emociones. Sí. Que Nahir tiene un trastorno narcisista de la personalidad que sobrevalora determinadas características que de hecho, te voy a poner un ejemplo, Nahir tiene una presunción de ella misma de brillantez, que no lo es. No es tonta, pero tampoco es brillante. Y ella, es una ella chica considera promedia. Y ella se considera que es brillante. una persona brillante. Ella considera que es brillante. Tiene una percepción sobrevalorada de sí misma. O sea que la psicóloga que participó en el juicio oral... Igual te aclaro, Habló por boca de ella. la psicóloga que participó, Paday. lo que tengo entendido es que toma la pericia en conjunto con otra profesional. Bien, la otra profesional no es psicóloga y no estaba habilitada para hacer lo que hizo. Hoy lo habló el padre eso. Dijo que en un principio, en el mismo pueblo donde nació el papá, estaba esta mujer que no está habilitada para ejercer la psicología. No es cierto. El título de psicólogo Ahora, la igual que el título defensa de no le psiquiatra. convenía, ¿no? Digo, No, pero que aportar ahí hay este una tipo de falla procesal pericias. importante. Exacto. Porque si a esta mujer la anotaron como psicóloga, no siendo, ¿no es cierto?, profesional de la salud mental, lo que hizo fue la usurpación de títulos y honores y el ejercicio ilegal de la medicina. Y el juzgado que autorizó, ¿no es cierto?, que esa chica fuera peritada por quien no es un perito calificado, ¿no es cierto?, debería responder por ello. Quería Quería preguntarle de preguntarle, primera instancia. Sí, Luis. No sé, tal vez un secretario, alguien que lo permitió y no lo chequeó. de lo que vio, ¿usted considera que esto es un caso aislado o que se repite mucho más allá de lo que parece, sin llegar a este extremo, en la sociedad? De lo que vio. Yo creo que tenemos una sociedad en la cual hay determinados... A ver, te lo pongo en estos términos. Lo que terminó pasando por un montón de cosas donde se incluye también que hubo un arma en el medio. Si no hubiera habido esa arma, Fernando estaría vivo hoy. Y posiblemente Fernando estaba a punto de irse a estudiar a Paraná. Probablemente unos meses después Fernando se hubiera podido ir a Paraná y esto hubiera quedado como una relación tóxica de 2 adolescentes. Ahora, Gabriel, en el sí. momento que usted conversó con ella en su intimidad, ¿ella mostró arrepentimiento en algún momento? Sí, pero hay que diferenciar el arrepentimiento de la culpa. El arrepentimiento es, me arrepiento de lo que pasó, pero por las consecuencias de lo que pasó. Es decir, No por el hecho no por el puntual. hecho, muy bien, no por el hecho puntual, sino porque por lo que pasó, yo estoy presa, por lo que pasó, mi hermano discapacitado no va a tener quien lo cuide, por lo que pasó, mi mamá, mi papá sufren, por lo que pasó, hay una ignominia sobre mi apellido, ¿no es cierto? Podría haberse evitado, sin embargo, ese cuerpo prefiero que esté fallecido. No, yo creo que si ella tuviera la máquina del tiempo no lo mata de nuevo. Si pudiera echar el tiempo Eso es atrás, muy interesante. evita lo ¿Por que qué pasa. vos considerás entonces que si pudiese volver el tiempo atrás, ella no mata a Fernando Galarza? Por los resultados de cómo terminó. Por las consecuencias. Por las consecuencias. Todo esto usted lo puede advertir a partir del test, por ejemplo, A o de partir hablar del con ella. psicodiagnóstico y del análisis, porque tiene que ver con la entidad de la culpa.
¿Ella fue consciente, digamos, Sí, de que sí. lo mató en ese momento? Porque Sí, digo... ella es consciente de lo sí. que hace. Lo que no llega a comprender en su totalidad, y no tiene que ver con criterio de realidad, ojo, no estoy diciendo que es psicótica ni nada por el estilo, es totalmente imputable por lo que hizo. Pero lo que en ella no llega a comprender tiene que ver con la gravedad de lo que hizo. Sí, pero con la criminalidad sí. Con la criminalidad sí, pero no la gravedad. Fíjate vos, no la gravedad de la criminalidad. ¿Qué significa eso? Que hoy, por ejemplo, probablemente Nahir esté muy enojada porque se siente injustamente tratada. Sienta que 35 años es mucho para lo que hizo. Lo que ella no llega a comprender es que hay un chico que no tiene más vida, que no va a tener mujer, que no va a tener hijos, que no va a tener nietos, que hay 2 familias destruidas y que su vida se acaba de terminar. Bien. Frasca, ¿vos querías preguntar algo más? No, le pregunté eso, del tema de la criminalidad, que es importante, porque ella, al matarlo, de la manera que lo mató, alcanza a comprender la criminalidad Sí, del acto. a ver, judicialmente es totalmente imputable. Sí, sí. Que eso fue descartado al principio. Lo primero que se determina en un juicio penal es la imputabilidad. Es decir, si Nahir hubiera creído, ¿no es cierto?, que había sido abduccionada por marcianos y que lo que estaba era en una guerra alienígena, en un brote psicótico, obviamente Nahir en estos momentos estaría en un psiquiátrico buscando la compensación y después en su casa porque no se le hubiera podido, no condenar, no se le hubiera podido enjuiciar. Ahora, ¿cómo sigue la vida de una persona que fue condenada a cadena perpetua? Bueno, por lo pronto, según Nahir, va a salir de prisión a los 54 años de edad. Pensá que tiene 19. Bien, lo más probable, ella estuvo en la comisaría de la mujer sola, porque no había más nadie. Hubo una presa un par de días que ni siquiera compartió celda, sino que estaba en una celda cercana. Pero ella ahora va a ir a población común, va a ir a una prisión. Bien, a una prisión nacional o provincial. Lo más probable es que, como el caso es muy notorio y además ella es hija de un policía, se la tenga que proteger de la población común. ¿Vos pudiste, Gabriel, identificar, tal vez hablando con ella y demás, en los test, si el padre tuvo algo que ver en esta decisión? ¿En la decisión de matar? Sí. No, de hecho creo que no tuvo que ver en lo El que armado. terminó ocurriendo, ¿no es cierto? Pero sí creo que tiene que ver con la etiología. La etiología de un hecho o de una patología, porque yo lo miro desde un lugar clínico, no lo veo desde un lugar jurídico. Yo lo que estoy viendo es una enfermedad psicológica. El tema jurídico lo ven los abogados y los jueces. Y yo tengo que buscar la etiología. ¿Qué significa la etiología? Por ejemplo, yo puedo determinar, volviendo al caso del resfriado que usaba hace un rato, que vos tenés un resfriado porque tenés moco, dolor de garganta, dolor de cabeza y temperatura. Esas son el diagnóstico sintomatológico. Si yo necesito saber qué lo causa, te hago un hisopado y descubro que lo que causa ese resfriado es el virus H1N1. Ese es el diagnóstico etiológico, la causa. Bien, creo que en la causa de todo esto que terminó ocurriendo, tiene que ver una alta disfunción familiar en la vida de Nahir. ¿Y cómo se puede determinar la brillantez de una persona, o digo bien en este caso, que ella se autodefina como una persona o que se crea una persona brillante? Bueno, para empezar, le tomé el test de Raven, que es un test de coeficiente intelectual, ¿Y cuánto dio daba normal. eso? Normal, como una no dio ni persona más normal. alto ni más bajo. Pero Dio un eso, test ¿cómo normal. considera ella? ¿Se considera ella? Porque ella cree que porque estaba estudiando, de hecho... Ella estudia, ¿no? En este momento. Abogacía En este momento creo ahora que no. estudia. Lo Bueno, tiene estaba suspendido. estudiando. Exactamente. Probablemente cuando vaya a una población común y se adapte, eso le va a llevar un tiempo, posiblemente siga estudiando en el sistema carcelario, obviamente. Pero ella cree que puede manipular un mundo adulto del cual no pertenece. Hay una sobreestimación de las capacidades pobres que ella tiene. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hace un ratito teníamos a un especialista en comunicación no verbal, donde analizábamos un poco las imágenes que tenía, las actitudes de Nahir Galarza en el juicio o en distintas oportunidades, donde ella va altanera, con la frente en alto, una mirada bastante soberbia, incluso por momentos se le Se vislumbra ríe. alguna risa. Y digo, ¿no tiene que ver un poco, se podría vincular con esto que vos decís, de que ella se considera aún más brillante de lo que es? Bueno, te pongo un ejemplo. En la declaración que tuvo, creo que ayer o en estos días, que ella aclaró, nosotros hemos visto extractos, ¿no? De la El viernes. clase. No vimos El las lunes. 2 horas, la del viernes. El lunes, no, El el lunes. lunes. El lunes, bien.
ella en determinados momentos parece que aflora determinada emoción, tristeza o angustia. Quien lo ve, no ve una persona que está a punto de ser condenada por la muerte de su novio de toda la vida a toda una vida de prisión. Una chica un poquito angustiada. Yo estoy seguro que ella estaba convencida de que dio una actuación magistral. Bien, Gabriel, te interrumpo un segundo, vamos